Esta es una lección difícil. Vamos a hablar de los objetos directos y los objetos indirectos. Es importante saber usarlos bien porque en español tenemos pronombres diferentes para objeto directo y para objeto indirecto. Vamos a hablar primero de la transitividad verbal. Vamos a leer este párrafo. La transitividad es una característica que permite a ciertos verbos tener un objeto gramatical, una persona o una cosa que recibe la acción del verbo. El verbo ir, por ejemplo, no tiene esta característica. No puedo ir una manzana, no puedo ir a Juan. El verbo amar, en cambio, necesita un objeto. Decir yo amo es incompleto. Necesitamos amar una cosa, yo amo mi carro, o a una persona, yo amo a María. With the personal a in there because Maria is a person. Estos ejemplos son muy claros, pero hay verbos que pueden actuar de manera transitiva e intransitiva, dependiendo del significado. Podemos decir estoy comiendo y también podemos decir estoy comiendo pasta. En las dos versiones, la oración tiene un significado completo. Es el significado lo que nos da la transitividad. I'm going to say this in English. It's the meaning. That's what gives us the transitivity of the verb. For example, fly usually is intransitive in English. A plane flies. But we can fly a kite and then we are making it transitive. We are flying something. Lo mismo en español. Diferentes verbos tienen más o menos transitividad. Yo como o yo como una manzana. Vale, vamos a dividir los verbos en tres categorías. Categoría número 1. Verbos que normalmente no aceptan objeto. Y este normalmente es importante porque a veces estos verbos pueden aceptar objeto, como fly en inglés. Fly a kite, it has an object. Categoría 2. Verbos que aceptan objeto directo. Y categoría 3. Verbos que aceptan objeto directo y también objeto indirecto. Vamos a ver las categorías una por una. Categoría 1. Verbos que normalmente no aceptan objeto. Se llaman verbos intransitivos. Y otra vez, no son 100% intransitivos. Algunos verbos son muy intransitivos, otros son intransitivos a veces. Ejemplos: dormir, escapar, ir. Normalmente son intransitivos, no tienen objeto. No podemos dormir una manzana, escapar una manzana o ir una manzana. Cuando decimos yo duermo, la oración tiene un sentido completo. No necesitamos un objeto recibiendo la acción. Aquí tenemos una pequeña lista de verbos intransitivos. Caminar, correr, and it has an asterisk, there is a note on this one. Dormir, escapar, ir, ladrar, llegar, nacer, nadar, respirar, and there is also a note on this one. Sonar, trabajar, viajar. Vale, la nota sobre correr dice it can be used as a transitive verb in some cases. Juan corrió el maratón de Boston. Y la nota sobre el verbo respirar, it can be used as a transitive verb. Respiramos aire. Aire es el objeto. Ejemplos: camino en el parque cada día. Yo corro mucho. Duermo muy poco. Escapó de la prisión. ¿Vas a ir mañana? El perro está ladrando. Siempre llego tarde. Nací en Madrid en 1984. Nado en el gimnasio. Yo respiro. Suena bien. Trabajo en una oficina. Siempre viajo solo. Vamos a la categoría número 2. Verbos que aceptan objeto directo, verbos transitivos que se llaman.
Ejemplos, tener, to have, we have to have something. O comprar, to buy, we have to buy something. Podemos decir, yo compro una manzana, I buy an apple. O yo tengo una manzana, I have an apple. La manzana recibe la acción del verbo. Los objetos directos, esto es importante, pueden ser cosas o personas. Aquí tenemos algunos verbos que normalmente van con un objeto directo de cosa, aunque algunos pueden funcionar bien sin objeto o tener además objeto indirecto, que vamos a verlo más adelante, el objeto indirecto. Vale. Beber, to drink, we drink things, the object is a thing. Comer, same thing. Comprar, we buy things. Lavar, we wash things. Limpiar, llevar, which is to wear, to carry, or to take. We can, of course, take someone somewhere. So in that case, the object would be a person. This verb, the object can be a thing or a person. Ejemplos. Bebo agua. Como una manzana. Compré una casa. Lavo mi ropa. Limpié mi apartamento. Llevaba una camisa blanca. So, agua is the object, una manzana is the object, una casa is the object, mi ropa is the object, mi apartamento is the object, and una camisa blanca is the object. Tenemos algunos comentarios. Podemos usar beber de manera intransitiva y tiene un sentido completo. Bebió mucho. Podemos usar comer también de manera intransitiva y tiene un sentido completo. Comía en el restaurante. Y el verbo comprar es muy versátil. Puede usarse de manera intransitiva. Compro mucho. And it kind of means I shop a lot. I do the action of shopping a lot. Without buying something. Con objeto directo. Compré una casa. Una casa es el objeto directo. O con objeto directo más objeto indirecto. We're going to see this later, but compré una flor a Laura. This has a direct object and an indirect object. And again, we're going to see this soon. El verbo lavar necesita un objeto. No podemos decir yo lavo mucho. We always have to lavar algo. The verb limpiar, el verbo limpiar, puede actuar como un verbo intransitivo. Este fin de semana voy a limpiar mucho, meaning I'm going to do a lot of cleaning. I'm going to perform the action of cleaning a lot. El verbo llevar siempre necesita un objeto, es incompleto sin objeto. Es un verbo que es siempre transitivo. Hay muchísimos verbos en esta categoría. Aquí tenemos más ejemplos. Tener, escribir, we always write something, recibir, alquilar, leer, olvidar, encontrar, perder, devolver, tomar, abrir, cerrar, cocinar. Y tenemos una nota que dice, cuando buscas un verbo en un diccionario, vas a ver que al lado de la palabra pone algo así como VTR, TR, VI o IT. Esto se refiere a la transitividad del verbo. Los diccionarios diferentes usan diferentes códigos, pero normalmente en los diccionarios tenemos información sobre la transitividad. Y otro comentario, en gramática, cuando nos referimos a un objeto inanimado, es común utilizar el término cosa en su lugar, reservando el término objeto para objetos gramaticales, directos o indirectos. That's why I said that it takes a thing as a direct object. It would be a little confusing to say it takes an object as an object. So, objects are going to be grammatical, and then the objects will say that they can be things or people, and things means inanimate objects. Y aquí tenemos algunos verbos que normalmente van con un objeto directo de persona, aunque algunos pueden funcionar bien sin objeto o tener objeto directo de cosa, of course. Amar, we love people. Ayudar, we help people. Conocer, we know people. Llamar, to call. Mirar, odiar, pasear, to walk, and it's a transitive version of to walk. It's the verb that we use for walking our dog. Paseo a mi perro. And pets are treated as people grammatically. Visitar, we can visit people. We can, of course, also visit places, for example, pero podemos visitar a personas.
Ejemplos, and as a reminder, when the object is a person, we always need the personal a in there. So, amo a María. María es el objeto directo. Ayudé a esa mujer es el objeto directo. Conozco a tu hermano es el objeto directo. Llamo a María, lo mismo. Miré al hombre, lo mismo. Odio a Javier, lo mismo. Javier es el objeto directo. Paseo a mi perro. Tenemos una nota, los animales domésticos son personas gramaticalmente hablando. Visito a Juan en New Jersey. Juan es el objeto directo. Y tenemos unos comentarios. Podemos usar el verbo amar con cosas. We can love things, of course. Amo mi computadora. I love my computer. El verbo ayudar siempre requiere un objeto. We always need to help someone. Podemos usar el verbo conocer con cosas, like I don't know that movie, that's how we phrase it. No conozco esa película, meaning I'm not familiar with that movie. El verbo llamar siempre necesita objeto. Y podemos usar el verbo mirar con cosas, como miraste el programa en la televisión, el programa de televisión. Y podemos usar el verbo odiar con cosas. We can hate people, but we can also hate things. Odio ese libro, I hate that book. El verbo caminar es intransitivo. We cannot caminar something. It's not possible in Spanish. But pasear es transitivo. We can pasear a mi perro. Walk our dog. Or walk my dog. Y podemos usar el verbo visitar con cosas. Visité la catedral. But we can also visit people. Visité a Juan. Categoría número 3. Verbos que aceptan objeto directo y también objeto indirecto. Ejemplos, explicar, to explain, o regalar, to give something as a present. Estos verbos aceptan un segundo objeto que recibe la acción del verbo indirectamente. Yo explico el problema a Sara. I explain the problem to Sarah. El problema recibe la acción del verbo directamente y Sara la recibe indirectamente. And this is given to us by the meaning of the verb, explain. To explain something, we always have to explain something to someone. It doesn't make sense otherwise. So it requires two objects, something that is being explained and the person that is receiving the explanation. So we explain something to someone. Something is the direct object and someone is the indirect object. Explicamos algo a alguien. Algo, objeto directo, alguien, objeto indirecto. Explico el problema a Sara. El problema, objeto directo, Sara, objeto indirecto. Yo regalo una manzana a Pedro. I give Pedro an apple. I give an apple to Pedro, literally. La manzana recibe la acción directamente y Pedro la recibe indirectamente. For the verb give, same thing. We have to give a thing to a person. Con estos verbos, generalmente, el objeto directo es una cosa y el objeto indirecto es una persona. There are some exceptions, but pretty much every time the direct object is going to be a thing and the indirect object is a person. So these verbs, the objects will always be a thing given to a person or explained to a person, etc. So, la cosa es objeto directo, la persona es objeto indirecto. So, let me review this in English, just to make it very clear. In the first category, we had verbs that were intransitive, that usually don't have an object. They don't have an object of any kind. In the second category, we had verbs that had a direct object, and those could be a thing or a person. The direct object could also be a person. And in this third category, we have both direct and indirect, but in this category, the direct one is only a thing, and then the indirect one is the person. So when we have a direct object, it can be a thing or a person. But when we have direct and indirect, the direct one is a thing and the indirect one is a person. Y aquí tenemos algunos verbos que normalmente tienen objeto directo y también objeto indirecto. Again, a thing to a person, una cosa a una persona. Algunos de ellos pueden actuar como verbos con objeto directo solamente o como verbos intransitivos. It depends on the verb. Again, some verbs can also belong to category 2 and category 1, but usually these verbs will get
a thing that is the direct object and a person that is the indirect object. Contar, to tell, we always tell something to someone. Enseñar, to teach, we teach things to people. Enviar, to send, we send something, but there's also a recipient. We send something to someone. Explicar, to explain. Mostrar, to show, we show things to people. Regalar, to give something as a present, we give things to people. Dar, to give, lo mismo. Decir, to say, we say things to people. Preguntar, to ask. This one is a little tricky because in Spanish we ask things to people. And then pedir, to ask for or to request, same thing. We request things not from people but to people in Spanish. Ejemplos. Conté la historia a Luisa. La historia, objeto directo. Luisa, objeto indirecto. Enseño la lección a la clase. La lección, objeto directo, la clase, objeto indirecto. Envío la carta a Mateo. La carta, objeto directo, Mateo, objeto indirecto. Explico el problema a María. El problema, objeto directo, María, objeto indirecto. Muestro el mapa a Julia. You guessed it. Mapa, el mapa, direct object, Julia, indirect object. Regalo una flor a Marisa. Lo mismo. Decía unas palabras a Sandra. Lo mismo. Preguntó una pregunta a Silvia. Igual. Pedía un vaso de agua a Laura. Un vaso de agua, objeto directo, Laura, objeto indirecto. Y tenemos algunos comentarios. El verbo contar. Podemos usar el verbo contar con objeto directo solamente. María contó la historia. She told the story. Pero en este caso tenemos un objeto indirecto omitido. A las personas que estaban allí. Even though we are not saying it, the story had to be told to some people. It doesn't make sense otherwise. El verbo enseñar, lo mismo. Podemos usar el verbo enseñar con objeto directo solamente. I teach math at a school, but I'm teaching the math to people, to the students. El verbo enviar normalmente requiere dos objetos. It doesn't make sense if we don't have two objects. We need to send something to someone. Lo mismo para los verbos explicar, mostrar, regalar, dar y decir. It has to be something to someone. Y podemos usar el verbo preguntar con objeto directo solamente. Yo pregunto muchas preguntas. But again, we have an omitted indirect object. We ask the questions to people. Y podemos usar el verbo pedir con objeto directo solamente, pero lo mismo. En este caso tenemos un objeto indirecto omitido. We ask for something to someone in Spanish. Extras. Esto es importante. En una oración podemos tener extras, secciones que no son parte de la oración principal, sino que nos dan información adicional sobre las circunstancias. En español estos extras se llaman complementos circunstanciales y en inglés se llaman adjuncts. Es importante no confundir estos extras con el objeto directo o indirecto. Estos son los más típicos. Los extras o complementos circunstanciales de lugar. Responde a dónde. Cociné la cena en mi casa. I am the subject, I am the one who cooked. Dinner is the direct object, el objeto directo, cociné la cena. But en mi casa, that's not an object. It's just an adjunct, es un complemento circunstancial de lugar. That's where I did this thing. But there is only one object and that's la cena. Visité a María en Nueva Jersey. Lo mismo, en Nueva Jersey es un extra. María es el objeto directo. De tiempo responde a cuándo. Cociné la cena ayer a las 9 de la noche. Ayer a las 9 de la noche es un extra. Cociné la cena. La cena es el objeto directo. Visité a María el sábado pasado. El sábado pasado es un extra. Visité a María. María es el objeto directo. De modo responde a cómo, how we did something. Still not an object. Cociné la cena rápidamente. That's how I did it, but the only object is la cena. Entré a la casa tratando de no hacer mucho ruido. Tratando de no hacer mucho ruido es un extra. De cantidad responde a cuánto. Cociné mucho. It's not that I cooked a lot of things, it's that I did the act of cooking a lot. Juan trabaja muy poco. Juan works very little. Same thing. In these two examples, cociné and trabaja
Cocinar and trabajar, we are using them in an intransitive way. There is no object. And then lastly, de finalidad, con para, o de causa, con por. Compré un boleto para ir a Maine. Para ir a Maine no es objeto. Llegué tarde por el tráfico, because of the traffic. It's not an object, es un extra. Vamos a ver los pronombres de objeto directo en español. I'm going to say this in English. The reason we were doing all that, all in the previous lessons, all that work to identify direct objects and indirect objects, is because in Spanish we're going to have different pronouns for direct objects and for indirect objects. In English, we have different pronouns for subject and object, right? I can say, I call her. I is a subject pronoun, and her is an object pronoun. However, if I flip that, I would say she calls me. I wouldn't say her called I, because her cannot be in the subject position and I cannot be in the object position. If I am in the subject position, I'll say I. If I am in the object position, I'll say me. If she is in the object position, that will be she, and if she's in the object position, that will be her. So I call her, but she calls me. For direct objects, we have it or him or her. So if I buy something, we'll say I buy it. But when the direct object is a person, as in I love Mary, I love her, her is the pronoun. But when Mary is an indirect object, the pronoun is also her. I give her some flowers. So in English, her can be used for a person as a direct object and also for a person as an indirect object. However, in Spanish, those two are going to be different. I love her and I give her something. It's not going to be the equivalent of her for both. It's going to be a different one for each one. So let's look at the pronouns for direct objects, los pronombres para objetos directos. Los objetos directos pueden ser cosas o personas. Estos son los pronombres. Me, te, lo, la, nos, os, for vosotros, and los, las. Aquí tenemos algunos ejemplos. Juan is the one performing the action in all the examples, and the verb that we're going to use is visitar, to visit. And the format is going to be without direct object pronoun and with direct object pronoun. Juan visita a mí. Juan me visita. Juan visits me. Juan visita a ti. Juan te visita. Juan visita a él. Juan lo visita. Juan visita a ella. Juan la visita. Juan visita a nosotros. Juan nos visita. Juan visita a ellos. Juan los visita. Juan visita a ellas. Juan las visita. They are very similar to the reflexive pronouns, but the third person, these two and these two, are different. In reflexive pronouns, this is se. But for direct object, for singular, lo, la, and for third person plural, los, las. Más ejemplos. Yo tengo un libro. Yo lo tengo. Yo miro a Sara. Yo la miro. Yo compro una casa. Yo la compro. Yo llamo a ti. Yo te llamo. Tú llamas a nosotros. Tú nos llamas. And we have a note here in these two. Cuando no mencionamos a la persona, a Juan, a mi primo, etc., siempre preferimos usar el pronombre de objeto directo y no el pronombre de objeto de preposición, el a mí, a ti, a él, etc. Decimos yo te llamo, no decimos yo llamo a ti. So in the previous examples in here, we would never use this first version. We would always say Juan me visita, Juan te visita, Juan lo visita. However, if instead of saying Juan visita a él, we say Juan visita a Pedro, then we have both options. We can say Juan visita a Pedro or Juan lo visita. We have one more note. La Real Academia Española acepta el uso de le como pronombre de objeto directo para personas de sexo masculino. Juan le llama. No recomendamos usar esta forma. Es más fácil usar lo, la para objeto directo y reservar le para objeto indirecto. It says, see next section.
So basically in here, this lo for visit him, lo visito, we could also say le visito, but it's not recommended. Le will be the indirect object pronoun that we're going to see in the next lesson. For direct, let's keep it lo and la. So I visit him, lo visito. I visit her, la visito. I visit them, if it's male, los visito. I visit them, if it's female, las visito. Vamos a ver los pronombres de objeto indirecto en español. Los objetos indirectos normalmente son personas. Again, we saw it in a previous lesson, right? But direct objects can be things or people. But indirect objects have to be people. And when we use an indirect object, we also use a direct object that is always a thing. So, direct objects, things, or people. I visit the cathedral or I visit John. Visito la catedral, visito a Juan. And with a pronoun, la visito, lo visito. But with indirect object, it's always something like I give something to someone. And something is the direct object, someone is the indirect object. So, estos son los pronombres, muy similares a los de objeto directo. Me, te, but look at the third person singular. For direct object, this was lo and la. For indirect object, this is le. And then nos, os, and les. Same thing. This one for direct object was los and las. But for indirect object, this is going to be les. Aquí tenemos unos ejemplos. Juan is the one performing the action in all the examples. Un libro is going to be the direct object, the thing. And we're going to use the verb regalar, which is to give something to someone as a present. And the format is going to be without indirect object pronoun and with indirect object pronoun. So, Juan regala un libro a mí. Juan me regala un libro. Juan regala un libro a ti. Juan te regala un libro. But look at the third person. Juan regala un libro a él o a ella. Juan le regala un libro. When we said Juan visits her, that was Juan la visita. Juan visits him, Juan lo visita. But Juan gives him a book, Juan le regala un libro. So this is the problem. In the third person, the pronouns in Spanish for direct object and indirect object are different. So when the object is a person, because things cannot really be indirect objects, when the object is a person, if it's a direct object, we'll say lo la for the third person, singular, and if it's an indirect object, we'll say le. I love her, la amo. I give something to her, I give her something, le doy una cosa. Juan regala un libro a nosotros, Juan nos regala un libro. Juan regala un libro a ellos o a ellas, Juan les regala un libro. Más ejemplos. Juan compra un carro rojo a Laura. Juan le compra un carro rojo. Juan buys Laura a red car, Juan buys her a red car. Un carro rojo es el objeto directo y Laura es el objeto indirecto. As always, a thing to a person. Direct object to the indirect object. Yo cuento una historia a mi hermano. Yo le cuento una historia. Una historia es el objeto directo, mi hermana es el objeto indirecto. Nosotros explicamos la lección a ellos. Nosotros les explicamos la lección. El objeto directo es la lección y ellos son el objeto indirecto. And just like with direct objects, cuando no mencionamos a la persona, a Juan, a mi primo, etc., siempre preferimos usar el pronombre de objeto indirecto y no el pronombre de objeto de preposición. Decimos yo te regalo un carro, no decimos yo regalo un carro a ti. So, in these two examples, we can use either one, because we are saying a Laura or a mi hermana. In this one, we would never use this version. We would automatically make it nosotros les explicamos la lección. If instead of this we said nosotros explicamos la lección a los estudiantes, then that's fine. We can either say a los estudiantes or nosotros les explicamos la lección. Y esta nota es importante. A veces usamos en la misma oración el objeto indirecto y el pronombre de objeto indirecto. Es correcto y es muy común.
Le regalé una rosa a María. Le y María son lo mismo. So why use a pronoun here? We're kind of saying, I give her a rose to Maria. It's redundant. It's just the language works like that. We duplicate the object a lot, and we do this with indirect objects all the time. We use the le and the explicit indirect object. Technically, the pronoun, like the point of the pronoun, is to substitute the noun. So we should probably say regalé una rosa a María or le regalé una rosa. But it's very common to use both the pronoun and the explicit object. Le regalé una rosa a María. Kind of crazy, but that's how it is. Vale, vamos a ver la tarea. 1. Objeto directo de cosa. Completar. Bebí una limonada. La bebí. Los pronombres de objeto directo de tercera persona del singular son lo y la. Compré un carro. Lo compré. Limpié mi apartamento. Lo limpié. As a reminder, things cannot be indirect objects. There are some exceptions in which they can be, but usually they are never indirect objects. So things are always going to be lo or la. It's with people that we have the problem. When people are a direct object, we'll say lo, la. Visito a Juan, lo visito. Visito a María, la visito. But when people are indirect objects, as in I give something to María, then it becomes le. Le doy una cosa a María. Limpié mi apartamento, lo limpié. Lavo mi ropa, la lavo. Leo un libro, lo leo. Voy a enviar una carta mañana, la voy a enviar. No tengo las manzanas, no las tengo, es plural. Siempre llevaba los zapatos rojos, siempre los llevaba. Javier cantó una canción, Javier la cantó. María escribió y publicó un artículo. O no, Mario, no María. Mario lo escribió y lo publicó. ¿Quieres comprar este vestido? ¿Lo quieres comprar? Nosotros tenemos unas plantas, nosotros las tenemos. Objeto directo de persona. So this is all people, since it's going to be a direct object. We know for the third person it's going to be lo, la, or for third person plural, los or las. So Juan llamó a Sara. Juan la llamó. Alicia ama a su esposo Antonio. Alicia lo ama. ¿Dónde conociste a Pedro? ¿Dónde lo conociste? Andrés ayudó a Sergio. Andrés lo ayudó. ¿Llamaste a Maya y a Marta? Las llamaste porque es plural. Paseé a mi perro Brinco. Lo paseé. ¿Visitaste a tus padres el año pasado? ¿Los visitaste? No conozco a María. No la conozco. Ellos llamaron a Javier y a Francisco. Ellos los llamaron. Miré a mi hermano. Lo miré. Ella llamó a mis tías. Las llamó. Siempre ayudaban a Julia. Siempre la ayudaban. ¿Quieres llamar a Peter? ¿Lo quieres llamar? ¿Puedes ayudar a Elizabeth y a Sandra? ¿Los puedes ayudar? No, perdón, las, porque es Elizabeth y Sandra. So, ¿las puedes ayudar? Ustedes pueden visitar a Jorge. Ustedes lo pueden visitar. Ángel conoció a Pedro en la fiesta. Ángel lo conoció. 3. Traducir. Puedes usar un diccionario. I buy a car, I buy it. Compro un coche o un carro. Lo compro. I did not have a house in Madrid, I had it in Barcelona. No tenía una casa en Madrid. We can use tuve, but I'll use tenía better. No tenía una casa en Madrid, la tenía en Barcelona. I lost it in Memphis. Whatever it is feminine, so la perdí en Memphis. I always used to find them at the park. Los encontraba en el parque, ¿no? Encontraba, imperfecto, es used to already. You called me last night at 9. Me llamaste anoche a las 9. And we've seen this before. Could we use llamaste a mí? We never do that.
In this case, we'll just say me llamaste a las 9. Will you visit me in Chicago? ¿Me vas a visitar en Chicago? I will never forget her. Nunca la voy a olvidar. I met her at Alice's apartment. La conocí en el apartamento de Alice. Do you love us? ¿Nos amas? I visited him last Sunday. Lo visité el domingo pasado. They helped me last year. I will help them next year. Ellos me ayudaron el año pasado. Yo los voy a ayudar el próximo año, o el año que viene, o el año próximo. I bought them and I ate them. Los compré y los comí. Número 4. Traducir. Puedes usar un diccionario. Okay, I taught him a lesson. So in here, I taught something to him. So this him, this is going to be an indirect object. So it's no longer lo, la, this has to be le. So le enseñé una lección. I gave her a book, same thing, with regalar. Le regalé un libro. They asked me a question. Me preguntaron una pregunta. And with preguntar una pregunta, sometimes to avoid saying preguntar pregunta, we say me hicieron una pregunta. We phrase it to do a question or to make a question. So me preguntaron una pregunta or me hicieron una pregunta. I showed them the apartment. So this is going to be les enseñé el apartamento. She told me that, using contar. Ella me contó eso. Did we teach them the new concepts? ¿Les enseñamos los nuevos conceptos? They explained the plan to me. Ellos me explicaron el plan. Sarah sold them a car. Sarah les vendió un carro o un coche. Mary told them everything, using contar. Mary les contó todo. I gave her a ring for her birthday, using regalar. Le regalé un anillo por su cumpleaños. We explained the idea to them. Les explicamos la idea. Bien, número 5. Explicar en español qué es un objeto directo y qué es un objeto indirecto. Y usar ejemplos de verbos que no admiten objeto, verbos que admiten objeto directo y verbos que admiten objeto directo y objeto indirecto. Let me try to do this for you. Un objeto directo es un argumento del verbo que recibe la acción del verbo de manera directa. Los objetos directos pueden ser cosas o personas. Por ejemplo, comprar, compramos cosas. Yo compro un coche. Un coche es objeto directo. Por ejemplo, llamar, llamamos a personas. Yo llamo a Laura. Laura es objeto directo. Por ejemplo, visitar. Podemos visitar cosas o lugares y podemos visitar a personas. Visito Roma. Roma es el objeto directo. Visito a Juan. Juan es el objeto directo. ¿Y qué es un objeto indirecto? Pues es un argumento del verbo que recibe la acción de manera indirecta. Hay algunos verbos que tienen objeto directo, que es una cosa, y también objeto indirecto, que es una persona. Por ejemplo, el verbo dar o el verbo enviar. Enviamos cosas a personas. Esta persona es el objeto indirecto. Algunos verbos no tienen objetos de ningún tipo. Por ejemplo, normalmente el verbo caminar en español no tiene objetos, simplemente caminamos. So let's review all the stuff that we've seen so far. I'm gonna explain everything first in English and then in Spanish. So the thing is, both in English and in Spanish, we have some verbs that usually have no objects. Then we have some verbs that sometimes have one object, and that's a direct object. And a direct object can be a thing or a person, depending on the verb. For example, we buy things, we love things, or we love people, we call people, etc. And then we have some verbs that can take two objects, a direct object and an indirect object.
Verbs like send. We send things to people. The things that we send are the direct object, and the people that we send them to are the indirect object. So direct objects can be things or people. Indirect objects have to be people, and when we have an indirect object, we also have a direct object that is always a thing. So that means that things will always be direct objects, while people can be direct objects with some verbs and indirect objects with some other verbs. En español, tenemos algunos verbos que no aceptan objetos o que normalmente no tienen objetos. Tenemos otros verbos que tienen objeto directo, y el objeto directo puede ser una cosa o una persona. Y tenemos unos verbos especiales que aceptan dos objetos, objeto directo, que es una cosa, y objeto indirecto, que es una persona. Esto quiere decir que las cosas son siempre objetos directos, pero las personas pueden ser objetos directos y también pueden ser objetos indirectos. So basically in Spanish, when we use pronouns, things are always going to be lo, la, los, las, because they are always direct objects. But people will be lo, la, los, las when they are direct objects. For example, I love her, la amo. I call him, lo llamo. And they will be le or les when they are indirect objects. For example, I sent something to him, or I sent him something. Le envío una carta, o whatever. Or I teach something to him. Le enseño whatever. Entonces, lo que ocurre en español es que cuando tenemos objeto indirecto, que es una persona, también tenemos objeto directo. Podemos usar pronombre de objeto indirecto. Le doy algo. I give something to him or to her. Pero claro, algo, la cosa, también se puede sustituir por un pronombre. We can use a pronoun for the indirect object, but also for the direct object. ¿Y cómo hacemos esto? How do we do that? Vamos a leer. Dice, en las oraciones con objeto indirecto, muchas veces usamos pronombre doble. Usamos el pronombre de objeto directo y también el de objeto indirecto. En este caso tenemos dos reglas, two rules. Regla número 1. El pronombre de objeto indirecto, la persona, siempre va primero. So, if we want to say, you give it to me, we could say lo me, lo is the it, me is the to me, or we could say me lo. So based on this rule, it has to be me lo, because the person has to go first. The indirect object pronoun has to go first. So you give it to me, me lo das. Y la regla número 2. En la tercera persona, en lugar de le, les, usamos se. So if we get to a point where we have to use le, lo, we won't say le, lo. We'll switch le for se. And same for plural. Instead of les, lo, we'll say se, lo. So, when using double pronouns, the indirect object pronouns become me, te, se, nos, os, se. So, I buy her some flowers. Le compro unas flores. I buy them to her or for her. It would be le las compro, but we have to turn le into se. So, se las compro. Aquí tenemos unos ejemplos. El formato es sin pronombres, con pronombre de objeto indirecto y con pronombre doble, con pronombre de objeto indirecto y también de objeto directo. Juan regala un libro a mí. Pronombre de objeto indirecto, Juan me regala un libro. Pronombre doble, Juan me lo regala. El pronombre de objeto indirecto, me, va primero, la persona va primero, me lo regala. Juan regala un libro a ti, Juan te regala un libro, Juan te lo regala. Juan regala un libro a él, ella, Juan le regala un libro. Y como es tercera persona, no podemos decir Juan le lo regala. Tenemos que cambiar
le por se. Juan se lo regala. Juan regala un libro a nosotros, Juan nos regala un libro, Juan nos lo regala. Y Juan regala un libro a ellos o a ellas, Juan les regala un libro. No podemos decir Juan les lo regala, tenemos que cambiar les por se. Juan se lo regala. Aquí tenemos más ejemplos. Juan compra un carro rojo a Laura. Un carro rojo es objeto directo, Laura es objeto indirecto. Entonces, Juan le compra un carro rojo, pero con pronombre doble, Juan se lo compra. Yo cuento una historia a mi hermana. Una historia es objeto directo, mi hermana es objeto indirecto. Si sustituimos a mi hermana por un pronombre, yo le cuento una historia, porque mi hermana es objeto indirecto. Pero si usamos pronombre doble, yo se la cuento. Nosotros explicamos la lección a ellos. Nosotros les explicamos la lección. Nosotros se la explicamos. Los pronombres reflexivos en español. Los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, se. La cosa es que cuando usamos verbos reflexivos, el sujeto y el objeto son la misma persona. Esa es la definición. It's something that we do to ourselves. El objeto puede ser directo o indirecto, pero no nos importa. El pronombre siempre es el mismo. Vamos a ver los ejemplos. Juan se mira en el espejo. Juan looks at himself in the mirror. In this case, Juan is the subject and Juan is also the direct object. But the pronoun is going to be se because it's reflexive. It doesn't matter. And Juan se compra 5 libros por Navidad. Juan buys himself 5 books for Christmas. In here, Juan is the subject and he's also the indirect object because he's not buying himself. He's buying the books for himself or to himself. So, in this case, Juan would be indirect object, but it doesn't matter. The pronoun is se. Juan se compra 5 libros por Navidad. Vamos a ver qué ocurre cuando usamos pronombres de objeto directo o de objeto indirecto con verbos en infinitivo o gerundio. Normalmente, en español, los pronombres van antes del verbo. En inglés, I buy it. En español, yo lo compro. I, it, buy. Con objeto directo de persona, I love her. En español, yo la amo. And we can even omit the yo and just say la amo. Her, I love. Con objeto indirecto, por ejemplo, I send her a letter. Yo le envío una carta. And if we want to use a double pronoun, I send it to her. Yo se la envío. Bien. Pero cuando tenemos pronombres de objeto directo o de objeto indirecto con verbos en infinitivo o gerundio, infinitivo es cantar, gerundio es cantando, to sing or singing. Entonces tenemos dos opciones. Podemos poner el pronombre antes del verbo o de los verbos, como hacemos normalmente, pero también podemos poner el pronombre al final, después de los verbos, y necesita estar unido al último verbo. Y estas opciones las tenemos con los pronombres de objeto directo, los pronombres de objeto indirecto y los pronombres reflexivos. Opción número 1, el pronombre antes del verbo o de los verbos. I cannot call you. Yo no te puedo llamar. He wants to give it to him. Él se lo quiere regalar. We are buying it. Nosotros lo estamos comprando. Van antes del verbo o de los verbos. Y opción número 2, podemos poner el pronombre al final unido al último verbo.
Yo no puedo llamarte. Y va unido, no hay espacio, llamarte. Él quiere regalárselo. Nosotros estamos comprándolo. Son exactamente lo mismo. No es mejor una opción que otra. Puedes usar las dos opciones. Es importante mencionar que nunca, nunca podemos poner el pronombre entre los dos verbos. Por ejemplo, I cannot call you. Podemos decir yo no te puedo llamar o yo no puedo llamarte. Pero nunca, nunca yo no puedo te llamar. No, eso está mal. Nunca en medio. Los dos verbos tienen que estar juntos. Yo no te puedo llamar. Yo no puedo llamarte. Los verbos decir y dar. Decir es to say or to tell, dar es to give. Estos verbos siempre necesitan dos objetos. Necesitan un objeto directo y un objeto indirecto, porque decimos cosas a personas. We say things to people. Y damos cosas a personas. We give things to people. The thing that we say or that we give is the direct object, of course, and the person we say it to or we give it to is the indirect object. Entonces, la cosa siempre va a ser lo, la, los, las, porque es objeto directo. La persona, como es objeto indirecto, va a ser le o les en tercera persona. Y cuando usamos pronombres dobles, I say something to her, I say it to her, diremos se, lo, digo, etc. Vamos a ver el verbo decir. El verbo decir en presente es yo digo, tú dices, él, ella, usted dice, nosotros, nosotras decimos, vosotros, vosotras decís, ellos, ellas, ustedes dicen. El pretérito perfecto, yo dije, tú dijiste, él, ella, usted dijo, nosotros, nosotras dijimos, vosotros, vosotras dijisteis, ellos, ellas, ustedes dijeron. Y en pretérito imperfecto, que es regular, yo decía, tú decías, él, ella, usted decía, nosotros, nosotras decíamos, vosotros, vosotras decíais, ellos, ellas, ustedes decían. Perfecto. Admite objeto directo y también objeto indirecto. He said it. Él lo dijo. He told him something. He said or told him something or he said it to him. Él se lo dijo. I told you that I had a big house. Yo te dije que tenía una casa grande. El verbo dar, to give, en presente, yo doy, tú das, él, ella, usted da, nosotros, nosotras damos, vosotros, vosotras dais, ellos, ellas, ustedes dan. El verbo dar en pretérito perfecto, yo di, tú diste, él, ella, usted dio, nosotros, nosotras dimos, vosotros, vosotras disteis, ellos, ellas, ustedes dieron. Y en pretérito imperfecto, que también es regular, yo daba, tú dabas, él, ella, usted daba, nosotros, nosotras dábamos, vosotros, vosotras dabais, ellos, ellas, ustedes daban. Y casi siempre tiene objeto directo y objeto indirecto. Damos cosas, objeto directo, a personas, objeto indirecto. We give things, direct object, to people, indirect object. I give you the book. Yo te doy el libro. I give it to you con pronombre doble. Yo te lo doy. La persona va primero. Primero te y después lo. Yo te lo doy. You give him the book. Tú le das el libro. Y si usamos pronombre doble, we can't say tú le lo das. In that case, with double pronouns, we have to use se instead of le. So, tú se lo das.
He gave me the keys. Él me dio las llaves. He gave them to me. Él me las dio. Vamos a ver la tarea. Número 1. Indicar qué tipo de objetos hay en estas oraciones. Hay 3 posibilidades. Posibilidad A, no hay objeto. Posibilidad B, hay objeto directo. Y posibilidad C, hay objeto directo y también hay objeto indirecto. Yo corro en el parque. No hay objeto. En el parque es un extra, es un complemento circunstancial. Correr es normalmente intransitivo, no tiene objeto. Tú me diste un libro en tu casa. You gave me a book in your house. Tenemos 2 objetos. Un libro es objeto directo y me es objeto indirecto. Estamos usando el pronombre de objeto indirecto, me, pero no estamos usando pronombre para el objeto directo. Estamos diciendo un libro. Can we use a double pronoun here? Absolutely. We'll have to substitute un libro for lo. And what will the order be? It will be tú me lo diste. The person, the indirect object pronoun goes first. 3. Sara nos llamó ayer a las 3 de la mañana. Tenemos objeto directo. Sarah called us. We are people, and in this case, we are a direct object. People can be direct objects with some verbs and indirect objects with other verbs. So, Sara nos llamó. Nos es el objeto directo. Ayer a las 3 de la mañana es un extra, es un complemento circunstancial. 4. Siempre canto una canción. I always sing a song. Tenemos objeto directo, una canción. No estamos usando pronombres. ¿Podemos usar un pronombre? Sí. I always sing it. Siempre la canto. No lo tengo. I don't have it. Lo es objeto directo. Tenemos solamente un objeto, objeto directo. No sé. I don't know. No tenemos objeto. No lo sé. I don't know it or that. Tenemos objeto directo. Lo es objeto directo. Siempre me dices la verdad. You always tell me the truth. Tenemos 2 objetos. La verdad es objeto directo. Me es objeto indirecto. ¿Podemos usar pronombre doble? Sí. You always say it to me. Siempre me la dices. Nunca nos duchamos por la noche. We never shower at night. Tenemos objeto directo, nos. Y en este caso también es reflexivo. We are the subject and we are also the direct object. Nunca nos duchamos. A veces Juan nos regalaba flores. Sometimes Juan used to give us flowers. Tenemos 2 objetos. Flores es objeto directo. Nos es objeto indirecto. Sometimes Juan used to give them to us con pronombre doble. Sí, Juan nos las regalaba. Caminé muy lentamente en la avenida. I walked very slowly on the avenue. Aquí no tenemos objeto. Caminar es intransitivo. Muy lentamente es complemento circunstancial de modo y en la avenida es complemento circunstancial de lugar. Son extras. Número 2. Identificar con un círculo el objeto directo y el objeto indirecto. Puedes usar un diccionario. ¿Me llamaste ayer? Me es el objeto directo. El martes te lo expliqué. Te es el objeto indirecto. Lo es el objeto directo. El matemático enseñó a la clase la nueva fórmula. La nueva fórmula es objeto directo, la clase es objeto indirecto. Apple mostró al público el nuevo teléfono inteligente. El nuevo teléfono inteligente es objeto directo, al público es objeto indirecto. Ella me miraba fijamente. Me es objeto directo.
Nosotros lo teníamos muy fácil. Lo es objeto directo. El artista nunca le dedicaba las canciones. Las canciones es objeto directo y le es objeto indirecto. ¿Podemos usar pronombre doble? Sí, el artista nunca se las dedicaba. El compositor Max P. me compuso una cavatina para mi debut en la ópera. Una cavatina es el objeto directo y me es el objeto indirecto. ¿Podemos usar pronombre doble? Sí, el compositor Max P. me la compuso para mi debut en la ópera. ¿Te rompiste una pierna en la montaña? Te es objeto directo y en este caso también es reflexivo, porque tú eres el sujeto y también el objeto directo. Perdimos a nuestro compañero en la expedición en la Antártida. Nuestro compañero es el objeto directo. ¿Podemos usar un pronombre? We lost him. Sí. Lo perdimos en la expedición en la Antártida. Nunca me lo explicaste. Lo es objeto directo, me es objeto indirecto. Y aquí estamos usando pronombre doble. Me, lo. 3. Traducir objeto indirecto, que siempre es persona, más objeto directo, que siempre es cosa. Puedes usar un diccionario. You taught me the lesson. You taught it to me. So, you taught me the lesson would be me enseñaste la lección. Y con pronombre doble, me la enseñaste. You did not tell them the secret. Did you tell it to us or did you say it to us? Well, tell, it's asking us to use contar. Tú no les contaste el secreto. And then did you tell it to us? ¿Nos lo contaste? I sold her a rose. I did not give it to her. Okay. Le vendí una rosa. Es le porque es objeto indirecto la persona. I did not give it to her. No se la di. I will buy you a house in South Carolina. Te voy a comprar una casa en South Carolina. Y en este caso tenemos dos verbos. Podemos también poner el pronombre al final. Voy a comprarte una casa en South Carolina. Y podemos usar pronombre doble. Te la voy a comprar o voy a comprártela. 5. On Mondays you tell me this, on Tuesdays you tell me that. Use decir. Los lunes me dices esto, los martes me dices eso. Can you tell it to me using decir? ¿Me lo puedes decir? O también, ¿puedes decírmelo? I am sending these packets to Sarah. I am sending it to her. Estoy enviando este paquete a Sarah. Se lo estoy enviando con pronombre doble. I will give it to you using dar. Te lo voy a dar. O también voy a dártelo. Can you give it to me? ¿Me lo puedes dar? O ¿puedes dármelo? I promised you a car. Do you want it? Te prometí un coche o un carro. ¿Lo quieres? Y podemos usar pronombre doble. Sí. Te lo prometí. ¿Lo quieres? I asked her a question. Le pregunté una pregunta o cuando decimos pregunta también usamos el verbo hacer. Le hice una pregunta. Y podemos usar pronombre doble. Se la hice. Número 4. Completar. 1. You called him. En este caso, him es objeto directo, porque con el verbo llamar, to call, la persona es objeto directo. So it has to be lo. Tú lo llamaste. I visited her. Her, en este caso, es objeto directo. Yo la visité.
They sent us the flowers. In this case, us in here es objeto indirecto, pero para nosotros es lo mismo, es nos para objeto directo y objeto indirecto. Ellos nos enviaron las flores. Y con pronombre doble, ellos nos las enviaron. 4. I gave it to you. Yo te lo di. Lo porque es masculino, whatever the thing that we gave was. You read me the instructions. Tú me leíste las instrucciones. Y con pronombre doble, tú me las leíste. We sold her the piano. En este caso, her es objeto indirecto. So it has to be nosotros le vendimos el piano. Y con pronombre doble, this would be le lo, but we can't use le lo. We have to, instead of le, we have to use se. So nosotros se lo vendimos. They never told us the story. Ellos nunca nos contaron la historia. Can we use a double pronoun? Of course. Ellos nunca nos la contaron. Did you call me? ¿Me llamaste? Okay, this one is a good one. Maria called you and left you a message. So the first you is a direct object because when calling, the people receiving the call is a direct object. But left you a message, she left something to you. So this you is an indirect object. And in English, both are you. In Spanish, for you, it's also te in both cases. So María te llamó y te dejó un mensaje. Even though this one is a direct object te and this one is an indirect object te, but it's te for both. However, in this one, in number 10, Maria called her and left her a message. Even though in English this is her direct object and this is her indirect object, in Spanish these two are going to be different. María la llamó, because it's a direct object, y le dejó un mensaje. So this one is a really good example of the issue in Spanish, which is that for the third person, the pronouns for direct objects and indirect objects are different, and people can be sometimes direct objects with some verbs like llamar, and sometimes indirect objects with some verbs like leaving something for someone or to someone. So, María la llamó y le dejó un mensaje. 11. They visited us last Friday. Ellos nos visitaron el viernes pasado. Can you give it to me? And we have two options. Me lo puedes dar o puedes dármelo. Y número 5. Escribir 5 oraciones con objeto directo y 5 con objeto directo y también objeto indirecto. Escribirlas con y sin pronombres. Vale. 5 con objeto indirecto, como en el ejemplo. Yo tengo una manzana, yo la tengo. Yo compro un coche. Yo lo compro. Yo recibo una llamada. Yo la recibo. Yo visito la catedral. Yo la visito. Y con objeto directo de persona, yo visito a María. Yo la visito. Yo amo a Laura. Yo la amo. Bien. Y con objeto directo y también objeto indirecto, como en el ejemplo, yo doy un regalo a María, yo le doy un regalo, yo se lo doy. Bien. Yo envío una carta a Juan. Yo le envío una carta. Yo se la envío. Yo enseño una lección a María. Yo le enseño una lección. Yo se la enseño. Yo explico el problema a Juan. Yo le explico el problema. Yo se lo explico. Yo digo algo a Javier. Yo le digo algo. Yo se lo digo. Tú das un regalo a Laura. Tú le das un regalo. Tú se lo das.